época en que las motos no pedían permiso, simplemente arrasaban. Y en ese mundo sin filtros nació una bestia, la Suzuki GSX R1100. Un misil con ruedas, temida por muchos, domada por pocos. Si no la respetabas, te escupía al asfalto. Hoy viajamos al corazón de una leyenda que marcó una era. ¿Estás listo? Todo comenzó en 1986. Suzuki ya la había roto toda un año antes con la GSX R750. Esa moto no solo pateó el tablero, directamente prendió fuego el manual de reglas de las Sport Bikes. Pero ¿sabes qué pasa cuando tienes algo que funciona increíble? Quieres más. Y Suzuki, con su mentalidad de todo o nada, dijo: está buena la 750, pero ¿y si hacemos una más grande? Más cilindrada, más torque, más presencia, más miedo en el acelerador. Y así nació la GSX R1100, una superbike con esteroides, creatina y probablemente 2 cafés bien cargados encima. Era el siguiente paso lógico en la evolución de una bestia que no quería competir, quería dominar. En su versión original del 86, la GSX R1100 venía con un motor de 1052 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea, refrigerado por aire y aceite, gracias al revolucionario sistema SACS, Suzuki Advanced Cooling System. Nada de radiadores de agua convencionales. Suzuki se puso creativo y diseñó un sistema que usaba aceite como medio de refrigeración, permitiendo un bloque más compacto y liviano. Un invento tan loco como genial. Ese motor, en su configuración inicial, entregaba unos 125 caballos de fuerza, lo que hoy parece razonable, pero en su momento era una patada voladora al pecho de la competencia. ¿Y el peso? Unos 197 kilos en seco, que para una 1100 era como decir: hola, soy ligera y te puedo arrancar los brazos si te distraes. El chasis también era un adelanto de su época. Mientras otras marcas seguían jugando con estructuras de acero pesadas, la GSX R1100 ya traía un bastidor doble viga de aluminio, heredado directamente de la experiencia de Suzuki en las pistas de resistencia. ¿El resultado? Un conjunto mucho más rígido, pero a la vez liviano, ideal para que no sientas que estás manejando un container con ruedas. En resumen, era como agarrar un luchador de sumo, meterlo en la dieta keto, inyectarle anfetaminas y soltarlo en el circuito de Suzuka. Y sí, funcionaba. La GSX-R 1100 no solo era rápida en línea recta, también podía girar. No como una 600 moderna, claro, pero para su época, su parte ciclo era más que competente. Tenía suspensiones ajustables, frenos de disco ventilados y una posición de manejo agresiva, pero más cómoda que otras superbikes. Era una moto usable, no solo una bestia salvaje, y eso fue clave. Podías llevarla al trabajo o al infierno. Tú elegías. Lo más increíble de todo es que Suzuki no sacó esta moto como un simple modelo más. La GSX R1100 fue el buque insignia de la línea GSX-R durante casi una década. Era el tope de gama, el misil tierra-asfalto, la moto que te decía: no soy para cualquiera, si me quieres, tómame. Y así empezó la leyenda. En 1989, Suzuki no se quedó quieta, dijo: ¿mejorarla? Vamos a hacer que esta cosa asuste hasta apagada. Y así salió la GSX R1100 Kappa. Ya no eran 1052, ahora eran 1127 centímetros cúbicos. Sí, el motor creció y no solo en tamaño, también en personalidad y torque. El resultado fue una entrega de 143 caballos de fuerza, y lo mejor, no había que estirarlo hasta las 12.000 RPM para que tirara como un tren. Tenías empuje desde abajo. Era como tener una locomotora que se despertaba con solo girar el acelerador un poquito. Ese nuevo bloque venía más robusto, con mejores materiales y diseño de cámara más eficiente. No era solo más grande, estaba mejor pensado para aguantar el calor, las vibraciones y los tratos bestiales de los usuarios, que no entendían la palabra moderación. Chasis más fuerte, horquilla invertida y alma de circuito Suzuki también revisó el chasis.
El doble viga de aluminio ahora venía reforzado, más ancho en ciertas zonas críticas y con geometrías optimizadas para mejor estabilidad en alta velocidad. Le sumaron una horquilla invertida, callaba, más rígida y precisa, lo que mejoraba el tacto y permitía frenar más tarde sin que se hundiera como flan. La suspensión trasera también evolucionó con un monoamortiguador ajustable que ayudaba a domar los 143 caballos cuando la rueda de atrás quería mudarse de carril sola. ¿Y los frenos? Doble disco de 310 milímetros adelante con pinzas de 4 pistones. No eran Brembo, pero paraban. A veces. Visualmente, la GSX R1100K ya empezaba a dejar atrás las formas más rectas de los 80 para meterse de lleno en la era noventosa. Ahora teníamos un frontal afilado, más aerodinámico y agresivo, tipo tengo problemas y los quiero resolver a puño limpio. Todo el carenado se volvió más musculoso, con líneas angulosas, tomas de aire más marcadas y una silueta que ya no buscaba solo velocidad, buscaba intimidar. Los colores también eran un espectáculo. Combinaciones blanco-azul, negro-rojo y hasta algunas ediciones locas con amarillo. En 1991 llegó la versión M y ahí Suzuki ya no solo mejoró cosas, empezó a afinarla como si fuera un violín violento. Se rediseñaron las cámaras de combustión para mejorar la eficiencia y suavizar la respuesta a bajo régimen. El carburador pasó a ser de 40 milímetros, dándole mejor respiración al motor, más torque, más progresividad y menos sacudones si eras torpe con la mano derecha. La suspensión mejoró, mayor capacidad de ajuste, mejor comportamiento ante baches y curvas rápidas. El chasis también recibió refuerzos adicionales para controlar la potencia en tramos más técnicos. Era como si la moto dijera, ¿quieres ir rápido? Yo te acompaño, pero hazlo bien. Y la experiencia, brutal. Pero Noble no era solo rápida, era brutal. Pero lo mejor es que seguía siendo utilizable. No era una R pura de circuito intransigente. Podías ir a trabajar en ella. Si te gustaba llegar con el corazón latiendo a 1000. Para muchos, esta etapa de la GSX R1100 es la mejor mezcla entre potencia y usabilidad, entre bestialidad y nobleza. Una moto que te perdonaba errores, pero que no dudaba en mostrarse salvaje si te creías Valentino Rossi sin serlo. Llegamos a 1992 y Suzuki lanza la versión N, que muchos consideran como la última gran evolución real del modelo antes de que comenzara el lento ocaso. El motor seguía siendo el bloque de 1127 centímetros cúbicos, pero con carburadores Mikuni BST de 40 milímetros ajustados aún mejor. Resultado, la entrega de potencia se hizo más lineal, menos nerviosa, pero igual de potente. 143 caballos, pero ahora más aprovechables. Podías ir rápido sin necesidad de pelearte con el embrague o hacer yoga antes de subirte. La electrónica en la chispa también mejoró. ¿Control de tracción? No. ¿ABS? Tampoco. Pero por lo menos el encendido era más preciso, el ralentí más estable y el consumo de bujías no te dejaba en bancarrota. La parte ciclo recibió pequeños pero importantes retoques. El chasis doble viga de aluminio se optimizó en rigidez torsional y se redistribuyeron algunos refuerzos para mejorar el comportamiento en curvas rápidas. También se mejoraron los componentes internos de la horquilla invertida, con mayor rango de ajuste y mejor respuesta hidráulica. La suspensión trasera progresiva también fue recalibrada. ¿Qué significa? Que podías inclinarla más, frenar más fuerte y no terminar en el hospital. Bien ahí, Suzuki. Visualmente se mantenía en el look de los 90. Líneas musculosas, doble faro delantero más anguloso, colín alto y ese escape enorme que parecía un lanzamisiles. Una moto que se notaba grande, intimidante y con mucha presencia. Atención, en 1993, Suzuki hace algo grande y polémico.
cambia el alma de la GSX-R 1100. Se despide el mítico motor refrigerado por aire y aceite y llega el refrigerado por agua. ¡Boom! Acá comienza la etapa W, la GSX-R 1100 WP. ¿Por qué ese cambio? Fácil. Normativas de emisiones, más potencia, mejor control térmico y la necesidad de competir contra motos más modernas como la IZ-F1000R Thunder Ace o la Honda CBR 900 Fireblade, que ya venían con motores líquidos y más tecnología. El nuevo bloque mantenía los 1127 centímetros cúbicos, pero con cámaras rediseñadas, árboles de levas más agresivos y refrigeración líquida. Ahora el motor producía unos 155 caballos de fuerza, y aunque era más pesado que el anterior, también más estable en temperatura y más refinado en altas revoluciones. ¿Y cómo iba? Como un tren bala en esteroides. Pero claro, el peso subió, unos 10-15 kilos más. Ya no era esa Gixxer ágil y brutal de los 80, ahora era más GT deportiva que pura R. Pero aún así, seguía siendo una animalada. El bastidor también cambió. Ahora era un marco doble viga de aluminio completamente nuevo, más ancho, más robusto. También mejoró la horquilla invertida, y el sistema de freno recibió pinzas Tokiko de 6 pistones, lo cual ayudaba a frenar los más de 230 kilos en orden de marcha que pesaba este bicho. Sí, ya no era una pluma, pero en autopistas o tramos rápidos no había quien le tosiera. Así, llegamos al epílogo de la saga. Entre 1996 y 1998, Suzuki mantuvo viva la GSX-R 1100 con pequeñas revisiones. En el modelo WT, 1996 y WV, el motor recibió ligeros ajustes de encendido, mejoras en la inyección de aceite, embrague más resistente y ajustes en la suspensión trasera para mejorar la tracción en curva. Visualmente poco cambió. Nuevas gráficas, algún carenado más puntiagudo y colores más noventosos que nunca. Estamos hablando de rojos chillones, púrpuras, blancos perlados y hasta combinaciones dignas de videojuegos de arcade. Pero el mercado cambió. El problema era otro. En 1996 ya existía la Honda CBR 900RR Fireblade. La Yamaha R1 estaba por salir y el mundo quería motos más ligeras, más radicales y más electrónicas. La GSX-R 1100 ya era una dinosauria, poderosa, sí, mítica también, pero pesada, grande y anticuada frente a las nuevas generaciones. En 1998, Suzuki dijo basta y cerró el ciclo. No hubo sucesora directa. La Gixxer grande desapareció para siempre, al menos con el nombre 1100. A pesar de su final, el legado quedó tatuado en la historia. Fue la primera superbike con chasis de aluminio que revolucionó el segmento en 1986. Mostró que se podía tener rendimiento de pista en una moto de calle. Inspiró generaciones enteras de motos deportivas, tanto de Suzuki como de otras marcas. Hoy es una pieza de colección. Muchos buscan las 86-89 por su pureza, otros las W por su bestialidad. Y el dato final, sigue habiendo miles de ellas andando. Y muchas siguen sacándole los colores a las deportivas actuales en aceleración en línea recta. Y si quieres conocer a su hermana menor, la GSX-R 750, haz clic en este video y nos vemos ahí.